un podcast de Cooperativa. Hola, ¿dónde habías estado? Te doy la bienvenida otra vez. Aquí empieza la segunda temporada de Innova 2030. Como siempre, vamos a hablar de innovación y emprendimiento a partir de la ciencia y la tecnología, con nuevas historias de gente que hizo y hace la diferencia, creando productos tremendamente novedosos y generando soluciones a través de la creatividad. La historia para comenzar esta temporada tiene lugar en los Estados Unidos. Son los años 60. Spencer Silver es químico, trabaja en los laboratorios de investigación central de la empresa 3M, lleva mucho tiempo experimentando, está obsesionado, busca crear un pegamento súper ultra fuerte, algo nunca antes visto. Pero los intentos de Spencer fracasaron. Siempre llegaba al mismo resultado, un pegamento débil que se despegaba fácilmente, ni siquiera dejaba residuos. De todas formas, este joven químico estaba seguro que para algo iba a servir este pegamento. Trató de convencer a sus jefes, pero durante años nadie le prestó atención. Imagínate, ¿quién se iba a interesar por un pegamento que no pega? Así pasaron 5 años, cuando Art Fry tenía un problema curioso. Resulta que él cantaba en el coro de su iglesia y usaba papeles cortados para marcar las páginas. El tema es que esos papeles siempre se caían y perdía las páginas que tenía marcadas. Art Fry también trabajaba en 3M y se acordó entonces de que uno de sus colegas, Spencer Silver, había creado tiempo atrás un pegamento que parecía bastante inútil, pero tal vez no era tan inútil como todos pensaban. Entonces se preguntó, ¿qué pasaría si uso ese pegamento débil que no deja residuos para hacer marcadores que no se caigan pero que tampoco dañen el papel? Así podría seguir cantando en el coro de la iglesia sin perderse. Y así fue que nació el Post-it. Esos papelitos de colores que nos sirven para marcar páginas, para anotar recados, para escribir uno que otro recordatorio. La empresa 3M quedó encantada con el invento. Por fin encontraban utilidad para ese pegamento que alguna vez habían desechado. Probaron regalar algunas muestras, enviaron Post-it a algunos de sus empleados, después a otras empresas. La reacción fue inmediata, la gente pedía más. Habían creado algo totalmente nuevo, una nota que se pega y se despega, sin dañar el papel. El Post-it surgió de un error, del fracaso de un químico que buscaba crear un pegamento ultra fuerte y no lo logró. Pero su trabajo dio vida a un nuevo producto gracias a la curiosidad y la conexión de ideas. Porque a veces los inventos más innovadores no nacen simplemente de buscar respuestas, sino de hacerse la pregunta correcta ante un fracaso. Cooperativa Podcast presenta Innova 2030, segunda temporada. Un podcast de Cooperativa y el Consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro. Ciencia e Innovación para el Futuro es un proyecto integrado por la Universidad Mayor, Universidad de Atacama, Universidad Autónoma de Chile y Universidad de Tarapacá. ¿En qué estábamos? Vamos a iniciar esta segunda temporada repasando algunos conceptos claves en el campo de la innovación. Tiene que ver más bien con que... En este capítulo nos acompaña Nancy Fuentes, encargada de gestión tecnológica e innovación de la Universidad Mayor. ¿Has escuchado hablar de la destrucción creativa? No te asustes, es un paso natural en la evolución tecnológica. Es un concepto introducido por Joseph Schumpeter. Este economista y ex ministro de Finanzas austriaco veía a la innovación como el motor principal del crecimiento y desarrollo económico. Para él, los emprendedores son claves para introducir innovaciones disruptivas capaces de romper el equilibrio existente y provocando la destrucción creativa. En el fondo, el reemplazo de lo viejo por lo nuevo. Pongamos un ejemplo. Hasta hace unos 20 años, para ver una película sin ir al cine, tenías que ir a un videoclub, al Blockbuster, por ejemplo. Te llevabas la película en VHS o DVD y la veías en tu casa. Y que ni se te ocurriera devolverla tarde o la multa era segura.
Sin embargo, todo cambió cuando empezaron a aparecer las plataformas de streaming como Netflix. De pronto podías acceder a un gran catálogo de películas y series sin moverte de tu casa, solo pagando una suscripción. La industria del streaming significó a la larga el fin de Blockbuster, una innovación tecnológica transformando además la industria. De hecho, ese ejemplo que tú comentas es, yo creo que el más icónico, debido a que hoy día todos somos probablemente, o la gran mayoría, somos consumidores de Netflix, ¿no es cierto?, o distintas otras plataformas. Pero llevándolo a un área similar, se pudiese identificar, por ejemplo, el tema de la música. Hace ya varias décadas atrás existían distintos formatos, ¿no es cierto?, de venta o de reproducción de música. Los que son más antiguos recordamos el cassette, no sé, digamos los vinilos. Llega una innovación que en este caso fue bastante disruptiva, por ejemplo, el MP3, o cómo se reproduce la música mediante alguna plataforma como Spotify u otro, Apple Music, etcétera, donde además uno ya no consume, uno ya no compra el disco, sino que uno está suscrito en otro modelo de negocio, y la retribución a los artistas funciona de otra forma, hay otro modelo de negocio asociado. Así que no solamente tiene una innovación el formato de reproducción, sino también el de adquisición de la música. Bueno, eso finalmente, Nancy, es lo que se llama destrucción creativa, ¿no? Donde una innovación o un invento es tan potente que cambia la industria completamente. Yo creo que sin quererlo, en todo caso. Son momentos que en la historia han pasado sin concebirse así. Yo creo que son, digamos, estos avances que son uno en un millón tal vez, pero que finalmente, si uno lo mira hacia atrás de manera histórica, se da cuenta que efectivamente rompió con lo que ya venía establecido y surgió como algo distinto. La innovación es una fuerza disruptiva capaz de provocar una destrucción creativa. Y en el proceso, el emprendedor o emprendedora es clave. Hay distintos niveles también de emprendimiento asociado a la innovación, porque siempre estamos hablando, en este caso, del emprendedor como alguien que más bien se atreve, ¿no es cierto?, que ojalá tenga una idea que pudiese aplicar y llevar adelante, pero la innovación como tal, en ciertos casos, y en este ejemplo de esta teoría, tiene que ver más bien con lo tecnológico. Entonces ese emprendedor en particular además tiene una visión que es bien particular y que es especial y que busca llevar adelante y sacar adelante esta tecnología. Asume ese riesgo, digamos, de surgir independiente de que se tope con muchísimas barreras, como en el ejemplo que mencionabas tú de Blockbuster y pasar a Netflix, por ejemplo, el Internet. Tú piensas, no todo el mundo tenía un buen Internet, banda ancha en el momento en que surgió Netflix para cargar películas, ¿no es cierto? Entonces costó esa adopción en ciertos mercados. Entonces este emprendedor que se atrevió y, digamos, tuvo que botar esas barreras e impulsar que esta tecnología pudiese llegar más allá, considerando estas dificultades también del mercado y de la adopción de la tecnología. Y por eso mismo el emprendedor que es más agente de cambio es finalmente que no solamente apoya, digamos, esta idea y cómo sacarla adelante, sino que bota todo lo que hay en el camino, digamos, todas estas barreras para lograrlo. Se preocupa finalmente de llevar esto a puerto. Porque en muchos casos, si no tuviera ese ímpetu, probablemente estas tecnologías no hubiesen surgido o no hubiesen sido tan exitosas. Otros postulados importantes en materia de innovación son los de Peter Drucker. Este académico y consultor plantea que la innovación no es un accidente, puede y tiene que gestionarse dentro de una organización. Dice que la innovación es la mejor herramienta para crear valor y obtener una ventaja competitiva. Y para ello, esto es clave. Es necesario buscar y aprovechar oportunidades de cambio. Para eso, dice Drucker, existen distintas fuentes de innovación. Primero, las fuentes externas, como los cambios culturales, sociales, avances tecnológicos o cambios demográficos. Piensa en el envejecimiento de la población. Eso ha dado paso al florecimiento de la economía plateada. Emprendedores que ven una oportunidad en este factor externo para generar innovaciones que apuntan a resolver necesidades de la población mayor. Y después están las fuentes internas de innovación, que se generan por las condiciones internas de una empresa, emprendimiento o industria. Un ejemplo de eso son los factores inesperados, como productos que alcanzan éxito en mercados impensados. ¿Sabías que el Viagra nació como un medicamento para el corazón? Sí, bueno, acá respecto a esta otra teoría, digamos, esta otra corriente, tiene que ver más bien con los ámbitos del mercado.
pensando más bien en cómo las empresas logran el éxito respecto a la incorporación o no de la innovación en ella. Entonces, en este caso hay fuentes, como tú mencionas, que son dentro de la misma empresa o dentro de la industria, más internas, y otras que son externas. Entonces, obviamente lo externo es bastante común, ¿no es cierto? Los cambios que existen en un contexto, en una sociedad, cambios que pudiesen ser además también en términos de la edad de la gente, digamos, del consumidor, nuevos conocimientos que se puedan abordar o impartir, nuevos avances tecnológicos. Todo esto va influenciando, digamos, esta innovación, pero al mismo tiempo hay otras fuentes que son más bien internas y tienen que ver con la misma industria en la que la que estoy, digamos, inserto y que tengo que salir a mirar dentro de mi empresa o de esta misma industria, la competencia. Entonces, por ejemplo, identificar algún producto que tenga algún éxito y que pudiese ser inesperado, como, digamos, un segundo uso tal vez de una cierta innovación, o contradicciones, incongruencias entre lo que es y lo que debería ser, o procesos que pudiesen mejorarse, cambios en la estructura, o sea, en el fondo tener esa visión interna, pensándolo desde un punto de vista súper crítico de lo que estoy viviendo, de lo que veo en la empresa y en este caso en la industria, además, como en general. Espera, ¿te acuerdas del ejemplo del inicio de cómo 3M creó el Post-it? Claro, ahora hace sentido, porque a partir de un pegamento que aparentemente no servía, se creó un producto innovador con un propósito totalmente distinto, inesperado. Es un súper buen ejemplo, pero ahí también permite identificar que, por ejemplo, en esa empresa como tal, guardaron esa tecnología. Te fijas que probablemente quedó en algún portafolio interno, que no se borró, no se eliminó del todo, sino que alguien años después la pudo rescatar, como comentabas tú. Y eso también habla de una cultura de innovación en la empresa, y es un súper buen ejemplo, la verdad sí. La propuesta de valores lo podemos decir de muchas maneras, podríamos decir que... ¿Recuerdas cuando hablamos en la primera temporada de las propuestas de valor? ¿Es algo que diferencia a tu producto de otros? Este concepto tiene relación con el modelo de ventaja competitiva de Michael Porter. Plantea que la innovación es clave para que las empresas se diferencien y mantengan una posición sólida en el mercado. La innovación puede ser una fuente de ventaja competitiva en 3 áreas. Primero, diferenciación de productos y servicios. Las empresas pueden innovar para crear algo único y valioso que les permita diferenciarse de sus competidores. Segundo, mejores procesos de producción. Las empresas pueden innovar en sus procesos para mejorar su eficiencia, reducir costos y ofrecer precios más competitivos. Y tercero, con nuevos modelos de negocio para generar nuevas formas de crear y entregar valor, lo que les permite ganar ventaja sobre sus competidores. Sí, esto yo diría que es de lo que más se aborda hoy en día y sigue siendo efectivamente un teórico muy conocido y muy famoso, precisamente en temas más de economía, pero es muy relevante porque hoy día se utiliza muchísimo este concepto de creación de valor, cuál es la propuesta de valor y además la ventaja competitiva que tú tienes respecto a tu competencia. Es importante saber identificarla y saber cuantificarla también. Entonces, por ejemplo, pensando en distintos productos o servicios, pensar cuál característica tiene mi producto o tiene el servicio que yo estoy desarrollando que lo permite ser realmente innovador, pero además competitivo respecto a lo que ya existe. Porque hay muchos casos donde probablemente en un cierto mercado, ¿no es cierto?, o en una cierta esfera de la vida uno tenga muchísimas opciones para elegir, ya sea de comprar algo que me solucione alguna dificultad que yo tengo o servicios. Hoy día existe una cantidad súper grande de opciones. Entonces yo probablemente como cliente tengo que decidir respecto a la variedad que tengo pensando en alguna característica que pudiese ser interesante para mí en particular. Por lo tanto, desde el otro punto de vista, desde el que desarrolla o del emprendedor que busca esta innovación, es pensar en esa característica y definirla súper bien. Y venderla además desde el punto de vista del marketing también súper claramente. Decir, ok, mi producto sí, es parte de una amplia opción de productos que están disponibles, pero a diferencia del de al lado, tiene esta característica o este material que lo hace distinto o no sé, compatibilidad con sistemas. O hay una serie de posibilidades ahí bastante amplias, la verdad.
pero es muy relevante esa identificación y caracterización de la ventaja competitiva. Hola. Aló, Cristóbal. ¿Qué tal? ¿Viene tú? ¿Cómo estáis, Pato? Cristóbal Langdon es médico otorrino-laringólogo. En su trabajo identificó un problema. Buena parte de sus consultas la pasaba atrás de un computador, tomando nota de la información que le entregaban sus pacientes para llenar las fichas clínicas. Con el objetivo de humanizar la atención y disminuir la carga administrativa de los médicos, creó Spignosis. Se trata de una plataforma de inteligencia artificial que, con autorización del paciente, registra el audio de consultas, cirugías o exámenes y automatiza el llenado de fichas e historias clínicas. A partir de esta idea, la startup Spignosis creció rápidamente y hoy se utiliza no solo en Chile, sino también en centros médicos de Europa. Todo esto nace de nuestro eslogan, de rehumanizar la medicina. Y fue porque yo transicioné de un hospital adulto a un hospital pediátrico, y fue ahí cuando me di cuenta entre comillas, despersonalizado que estaba la atención. Cada vez que ponía a escribir en el computador para tomar notas de lo que me estaban diciendo los padres, incluso el mismo niño, los niños perdían el foco, los perdía, ya no enganchaba tanto, después era más difícil reconectar toda la historia, y te voy haciendo una idea de que, chuta, estás con una persona al frente que te está contando tus problemas, tú tenés que estar pendiente de una pantalla y se pierde toda esta conexión humana. Fue ahí cuando yo le comenté a mi socio y a mi partner que tenía este problema, y me dijo, tengo algo que te puede ayudar. Oye, y a la semana me hizo un MVP de un proto Spignosis y encontré, dije, oye, esto es la bomba, o sea, lo que has hecho es brutal. Y vimos el negocio porque justo en esa época y hubo una adquisición muy grande por parte de Microsoft de un sistema de speech to text, justamente para hacer lo que estábamos planteando nosotros. Dijimos, oye, acá hay algo, metámosle y desarrollemos esto, porque uno, creo que va a ser el nuevo modelo de atención médica, y dos, otra gente está viendo lo mismo que estamos viendo nosotros, entonces tenemos que ir por ahí. O sea, en rigor, en términos sencillos, lo que hacen ustedes es grabar las consultas y con esa grabación a través de la IA pueden rellenar todos estos formularios y generar toda esta gestión de documentos, ¿no? Exacto. Bueno, más que grabarla, a veces salta la alarma de protección de la data, sí. La escuchamos. Y una vez que está procesada la información, borramos esa grabación. Ah, ok. Se destruye. En este caso, ¿cómo dieron, que es un tema que siempre le pasa, digamos, a los innovadores, cómo dan con un modelo de negocio? ¿Cuál es el modelo de negocio que tienen ustedes y de qué manera lo construyeron? Mira, el modelo de negocio que tenemos ahora es como un SaaS, un Software as a Service. Cobramos por consulta que se hace. ¿Cómo dimos con esto? La verdad es que ahí le doy le saco el sombrero a mi socio, que tenía una larga trayectoria de pricing en la banca y estudiando el mercado, cuál era la mejor manera, estudiando a la competencia anglosajona o gringa, que también es la empresa esta que te comenté al inicio. Así dimos con este modelo de negocio. En ese sentido yo quiero terminar, Cristóbal, haciéndote una doble pregunta. Y primero, los principales desafíos que se encuentra uno a la hora de emprender a partir de una idea como la que tienes tú, y qué recomendaciones entregarías tú a alguien que tiene ese bichito de la innovación, que quiere emprender, con qué se va a encontrar, qué consejo le darías a alguien que está pensando en emprender desde la ciencia a la tecnología. El consejo es que se tire a la piscina, como dicen. Siempre vas a encontrar un no por delante o un pero por delante. Pero es que si no te atreves, no vas a saber si ese no o ese pero son reales, que muchas veces no lo son, y sale todo adelante. Hay que ser valientes y estar dispuesto también a pegarse el porrazo, ¿no? Las cosas funcionan si uno las va haciendo con cariño. Cristóbal Langdon, fundador de Spignosis, gracias por conversar con este podcast. Muchas gracias. Un abrazo. Innova 2030, segunda temporada. Una presentación de Cooperativa y el Consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro. Encuentra este y otros episodios en cooperativapodcast.cl. Suscríbete en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. En el próximo capítulo te invitamos a conocer técnicas para cultivar ideas. No te lo pierdas. Ciencia e Innovación para el Futuro es un consorcio integrado por la Universidad Mayor, Universidad de Atacama, Universidad Autónoma de Chile y Universidad de Tarapacá.